Ahora vamos a ver lo que son los distintos modelos atómicos, partiendo primero con este video, con el de Dalton, para octavo básico en ciencias. Desde siempre, desde muy antiguo, los griegos habían preguntado a los filósofos griegos cómo estaba compuesta la materia y habían llegado a dos principales conclusiones, que son las siguientes. Primero, alrededor del año 400 a.C., los filósofos griegos Leucipo y Demócrito fueron los primeros en considerar que la materia se debía formar por diminutas partículas indivisibles. Es decir, por ejemplo, si yo tenía una materia, cualquier objeto, cualquier materia, si yo la dividía por la mitad y luego la volvía a dividir por la mitad y así sucesivamente, nuevamente por la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, iba a llegar a un punto en el que ya no iba a poder dividirlo y ese punto, esas partículas indivisibles, se le conoció o le llamaron átomos, que viene del griego a, que significa sin, y tomos, división. Es decir, que el átomo simplemente significa que no tiene división. Como vemos acá, podemos cortar la materia, hacerla cada vez más pequeña, irla cortando hasta llegar a un punto donde ya no podemos dividirla y ese punto, según Demócrito y Leucipo, eran los átomos que formaban parte de la materia. Pero en cambio, otra vertiente, otra filosófica griega de Aristóteles, rechazó esta idea y planteó la idea o la teoría de los cuatro elementos. Es decir, que la materia estaba formada por cuatro elementos, era continua, estaría formada por el fuego, el aire, el agua y la tierra. Por ejemplo, si algo era caliente, era porque tenía fuego y aire. Si era húmedo, era porque estaba compuesto de aire y agua. Si era frío, es porque estaba compuesto de agua y tierra. Y si algo era seco, es porque estaba compuesto de tierra y fuego. Y esta teoría permaneció hasta bien entrado el siglo XVII, ya que todas las teorías durante la Edad Media se planteó que Aristóteles era el que tenía el mayor conocimiento, por ende se fueron durante toda esa época, solo se adquirió a lo que había dicho Aristóteles, dejando en el olvido la teoría de Demócrito de los átomos. Pero luego llegó el físico que era Dalton, que creó el primer modelo de base científica respecto a la estructura fundamental de la materia, es decir, la estructura, cómo estaba compuesta la materia. Esta teoría fue postulada entre el año 1803 y 1807 por el naturalista, químico y matemático británico John Dalton. Postula que toda la materia del mundo estaba compuesta por átomos, es decir, que existen un número finito de partículas fundamentales. Y a partir de la combinación de estas partículas son posibles todas las estructuras complejas de la materia. Acá tenemos los elementos, según Dalton, 20 elementos, que al unirse de a dos formaban nueva materia. Lo mismo podían unirse de a tres nuevos compuestos, de a cuatro. Distintos elementos se podían unir, 5, 6, de a 7 átomos para poder formar nueva materia. Nuevos compuestos, mejor dicho. Es decir, que según Dalton existía cantidad limitada de elementos o de átomos que podían combinarse para formar nuevos compuestos. La materia se constituye de partículas mínimas, indestructibles e indivisibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son siempre idénticos entre sí, con la misma masa y las mismas propiedades. En cambio, átomos de elementos diferentes tienen distintas masas y propiedades. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo él imaginaba que era el átomo de oxígeno, de cierto color, cierto tamaño, cierta masa. El de hidrógeno también, un poco más pequeño de masa. El nitrógeno, el carbono, el más grande, por ende con mayor masa y de distinto color. Es decir, cada átomo, todos los átomos de oxígeno eran de esta manera, todos los átomos de hidrógeno eran así, todos los átomos de nitrógeno eran así y todos los de carbono eran de esta manera. Es decir, todos los átomos de un mismo elemento eran similares o iguales y se diferenciaban los distintos elementos.
Los átomos no se pueden dividir, ni pueden crearse, ni destruirse durante las reacciones químicas. Los átomos de elementos distintos pueden juntarse para formar compuestos en diferentes proporciones y cantidades. Cuando se combinan para formar compuestos, los átomos se ordenan según relaciones simples, describibles mediante números enteros. Por ejemplo, el agua era la suma de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Aquí tenemos dos átomos de oxígeno unidos, dos átomos de nitrógeno. El metano era entonces un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno, y así con los distintos, pero era la suma describible mediante números enteros, es decir, no había un átomo que fuera un átomo y medio de hidrógeno más uno de oxígeno, o dos átomos y tres cuartos de hidrógeno y uno de carbono. No, eran siempre en relación de números enteros. Cuatro átomos de hidrógeno con uno de carbono, dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, dos átomos de oxígeno con uno de carbono. Es decir, eran siempre relaciones de números enteros y formaban compuestos. Se unían en distintas cantidades, como vemos aquí hay dos átomos de hidrógeno, en este otro hay cuatro átomos de hidrógeno, tres, es decir, podían haber variaciones en cantidades de átomos, pero siempre en relaciones con números enteros. ¿Cuáles fueron los aciertos de esta teoría y modelo? Que la materia se compone precisamente de átomos. Los átomos se combinan en una razón de números enteros, como vemos acá, para hacer reacciones químicas. Tenemos el metano más dos átomos de oxígeno y se separan, quedan reactivos dióxido de carbono y agua, es decir, pero siempre en cantidades enteras, números enteros, no queda medio átomo de oxígeno o tres cuartos de átomo de hidrógeno, siempre son números enteros. No existe la pérdida de masa, ya que la misma cantidad de átomos que se encuentran en los reactivos se encuentran en los productos, es decir, no se pierde masa. Un compuesto posee los mismos elementos en igual proporción de masa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el agua, siempre toda molécula de agua va a existir un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. En cada molécula de agua va a existir la misma cantidad de elementos distribuidos de la misma forma. También tuvo algunas debilidades que planteó que los átomos no se pueden dividir. Y ahora, según sabemos, se pueden dividir según su estructura interna: protones, electrones, neutrones. Los átomos también indicó que los átomos del mismo elemento no pueden presentar diferencia de masa y propiedades. Pero ahora descubrimos que existen los isótopos, es decir, que hay elementos como el hidrógeno que pueden no tener carecer de neutrones. Tenemos hidrógeno con un neutrón y con dos neutrones. Por ende, la masa varía en cada uno de ellos, pero los tres son átomos de hidrógeno. Sostuvo que los átomos de un elemento no pueden convertirse en átomos de otro elemento. Ahora conocemos que existen las reacciones nucleares donde puede pasar un átomo de ser de un elemento a convertirse en otro. Y tampoco consideró la unión de dos átomos del mismo tipo, las moléculas diatómicas como el oxígeno, dos átomos de oxígeno, el hidrógeno, que son dos átomos de hidrógeno, o el nitrógeno, que son dos átomos de nitrógeno unidos.